Las mentiras del gobierno y de la casta en general sobre la reconducción. Escuché al gobierno de turno y a muchos políticos hablar sobre la reconducción a Bolivia, que su planteamiento con las Fuerzas Armadas de impedir la ola migratoria definitivamente no estaba dando los resultados que querían, porque Bolivia no estaba permitiendo que los reconducidos ilegales entraran a territorio boliviano. Entonces se estaba transformando como en un limbo la zona de la frontera. Yo no entiendo tampoco que haya tal nivel de mentira por parte del gobierno y por parte de los partidos políticos. ¿Cuál es el miedo que tienen los políticos de decirle al gobierno que está mintiendo? ¿Cuál es el miedo de decirle a Carolina Toá que está mintiendo? ¿Cuál es el gobierno de los políticos? ¿Cuál es el miedo de los políticos de emplazar al gobierno y decirle: sabemos que Venezuela recibe millones de dólares de Naciones Unidas para la crisis humanitaria? Sabemos que esos millones de dólares que recibe Venezuela los invierte en pagar, junto con ONGs internacionales, a sus propios ciudadanos ayudas para dejar Venezuela, que pasan a Colombia, que en Colombia son refugiados cada 7 días por refugios que pertenecen a organismos internacionales, a ONGs, que hay organismos internacionales supranacionales que los ayudan para estar cada 7 días en una ciudad e ir moviéndose, que así bajan desde Colombia a Ecuador, que también lo hacen por Brasil, que llegan y utilizan solamente como paso países como Perú o países como Bolivia, y que en el caso específico de Bolivia los van trasladando. De hecho, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil, los van trasladando las ONGs con este dinero que los países reciben de un organismo internacional para solventar los gastos de la crisis migratoria por el régimen dictador de Venezuela. Estos países reciben ese dinero y ese dinero se supone que lo tienen que invertir en tener en sus países a una cantidad determinada de ciudadanos que están huyendo de este país en cuestión. Pero ¿qué pasa? Que los gobiernos, los políticos, se gastan las ayudas que iban dirigidas a estos ciudadanos, o a construirles casas, o a darles educación, o construirles refugio, y finalmente los desplazan a Bolivia. En Bolivia, los ciudadanos se refugian en una estancia que está cercana a la frontera con Chile y son trasladados por los mismos bolivianos a la frontera chilena. Si tú hablas, si te das el trabajo como político de hablar con cualquier refugiado que exista en Chile, que está pidiendo plata en las calles chilenas junto a sus familias, en los bandejones centrales o en las avenidas, estos refugiados te van a decir que pernoctan 3 días en Bolivia, antes, 3 a 4 días de Bolivia, antes que los mismos bolivianos, el gobierno boliviano, los militares bolivianos, la policía boliviana, civiles bolivianos, los trasladen a los pasos no habilitados para que puedan cruzar a Chile. Esa es la instrucción que ellos tienen en grupos de WhatsApp. Esa es la instrucción que van teniendo de los organismos internacionales, que los van pasando de país en país. Esto no es una teoría de la conspiración. Hay relatos de los mismos inmigrantes en Chile, ilegales, que cuentan cómo viajan de Venezuela. Ese periplo que cuentan de que viajan por la selva, no. Gran cuento, gran. Eh, la realidad es que los van trasladando de refugio en refugio, en bus, de país en país, y por eso llegan en perfectas condiciones a Chile. Ahora, ¿por qué la ministra del Interior y por qué este gobierno habla y le culpa a Bolivia, si todos, absolutamente todos, son parte del mismo proyecto? Todos los políticos son parte del mismo guión y todos los políticos son parte del mismo plan. Entonces, ¿por qué mentir? Y por otro lado, ¿por qué las personas en su gran mayoría no se informan? Todo esto que yo les estoy comentando
está en las páginas oficiales de los organismos internacionales, está en los servicios de la Iglesia Católica que ayudan a los inmigrantes ilegales a llegar a territorio chileno, está en los refugios que los acogen en las distintas ciudades de Chile. Es cosa de ir, preguntar e informarse, grabar, como se hizo en este canal, el relato de los propios refugiados y comentar, pero ¿por qué después los políticos salen con un discurso, todos al unísono, de que es culpa de Bolivia? Y todos se prenden de que es culpa de Bolivia. No es culpa de Bolivia. Bolivia es parte del guión y Bolivia es parte del plan. Pero estamos en la era de la desinformación, donde quienes decimos la verdad somos catalogados de mentirosos y quienes mienten son catalogados de quienes dicen la verdad. Esto es así. ¿Estamos tratando de convencer a los chilenos de nuestra verdad? No. Básicamente lo que hacemos es contarles lo que está sucediendo para que una vez que esto suceda y se complete en la primera fase, en la tercera parte del proyecto MAPS, que es el 2030, y comiencen a proyectarse las ciudades de 15 minutos de acá al 2050, ustedes recuerden estos videos y digan, ah, sí, ok, tenía razón, esto es lo que iba a pasar. No le crean a los partidos políticos cuando culpan a Bolivia, porque son parte de lo mismo. No le crean, acá alguien está jugando con un plato de comida, no le crean a los partidos políticos al gobierno, cuando dice que la culpa es de Bolivia, porque no es así. Son todos, absolutamente todos responden al mismo guión, a un proyecto que se está elaborando en un acuerdo que realizó Chile a partir de 1950, que se ratificó en 1955, que se volvió a ratificar en 1960, que se volvió a firmar en el 2014, que está en todos los sitios web oficiales de las agencias internacionales, del gobierno de Chile, publicada en el diario oficial, pero nadie lo lee. Nadie lo lee y es increíble, nadie lo lee. Y cuando tú cuentas de que los partidos políticos son parte de esta agenda, de que el gobierno es parte de esta agenda, de que nosotros somos sujetos conejillos de India de esta agenda, te recuerdan que supuestamente el enemigo está al frente, que el enemigo es otro. Hay gente que todavía no se da cuenta que el enemigo es la casta política. Hay personas que están durmiendo en un trance profundo y todavía no se dan cuenta de cómo viene la mano en todo esto. Yo les aconsejo despertar, leer, informarse, comenzar a leer el diario oficial, contrastar las cosas. Hay personas que creen que Biobío es la Biblia. Hay personas que creen que el mercurio es la Biblia. Hay gente que cree que la tercera es la Biblia. Hay gente que cree que los periodistas son la Biblia y que los políticos son Jesús. Ojo, todavía tenemos esa clase de chilenos. Y esa clase de chilenos son los que avalan o legitiman procesos ilegales. Esos son los chilenos que permiten que hoy haya un segundo proceso constituyente. Esos son los chilenos que permiten que los políticos se abracen y se repartan conejos de chocolate mientras hay 24 o 26 muertos en la macrozona sur por los incendios forestales, que ahora permiten que el gobierno de turno hable de la redistribución del suelo y de las empresas forestales y de que aparezcan los Panama Papers de las forestales, donde se van a dar cuenta todos ustedes de que había sido que no, las licencias no están bien dadas desde 1990 y que en realidad esos terrenos no podían ser forestales, tenemos que devolverlo a las culturas ancestrales, o que tenemos que devolverlo a la agricultura porque el primer mundo tiene que alimentarse, y como nosotros somos el tercer mundo, da lo mismo que a nosotros nos coloquen a todos apiñados en ciudades. Total, ellos necesitan que el suelo agrícola chileno del 5% pase al 21%. Vuelvo a Bolivia, nos dimos toda la vuelta. No crean cuando les dicen que Bolivia es el culpable. Bolivia solo responde a una agenda.
a la misma agenda que responde Chile, a la misma agenda que responde Argentina, a la misma agenda que está tratando de resistir Perú porque no le pareció uno de los puntos, a la misma agenda que no responde, bueno, que responde en parte Paraguay, la misma agenda que responde Brasil. Latinoamérica responde en sí a la agenda. Hay un país que les dijo que no, El Salvador. Hay un país que está en contra de la agenda, El Salvador. Y definitivamente ahora es el país que está en el blanco de todos los países porque hablan de los derechos humanos de unos pandilleros. Insisto, no crean en los partidos políticos chilenos que te presentan candidatos para defender una constitución actual y te dicen, esta es la constitución que tenemos que defender. No crean, son parte del guión.